tal? Buenos días. Les habla Luis López Palao y vamos a hablar de un tema muy interesante que es el barrio de Santiago. Cómo inició, cuándo, por qué, etc. El barrio de Santiago fue uno de los primeros barrios en fundarse junto con la Tlaxcala, en virtud de que cuando llegaron los tlaxcaltecas, aquellas famosas 400 familias que salieron de aquel estado rumbo al norte, se fueron quedando por donde pasaban Querétaro, San Miguel, San Felipe, San Luis, luego siguieron a Matehuala, Saltillo, etc. Y aquí se quedaron algunas. Esas algunas, la idea era revolverlas o relacionarlas con los huachichiles que había aquí, pero al principio hubo muchos problemas, porque cada quien tenía sus costumbres, no eran las mismas, a que los dos eran tribus indígenas, valga la expresión, no coincidían en sus creencias y en sus ritos, etc. Entonces, los españoles tuvieron a bien decidir que a cada uno les iban a hacer un pueblo. A los tlaxcaltecas el pueblo de Tlaxcala y a los huachichiles se les asignó el pueblo de Santiago. ¿Por qué Santiago? Porque es el patrono de España. Y recordarán que los fundadores eran españoles. Entonces escogieron el nombre de su patrono ahí en España, Santiago, y así fue el nombre del barrio. Ahí en ese barrio hubo muchas situaciones, circunstancias, cosas que pasaron muy importantes. Por ejemplo, fue de los primeros barrios donde hubo tranvía. No fue el primero, pero fue de los primeros, segundo, tercero. ¿Por qué? Pues porque había una plaza de toros, la llamada Plaza Independencia, sobre la calle La Libertad, hoy también en Carmona, y pues los empresarios querían que hubiera medios de transporte para llevar a los aficionados de San Luis que quisieran ir hasta allá, y entonces pusieron la línea a Santiago. Además, esa línea resultó más benéfica porque llegó hasta el Panteón del Saucito, y entonces ahí fue muy redituable. Pero además, las corridas de toros no se daban cada 8 días, se daban de vez en cuando, muy esporádicas. Entonces decidieron mejor tirar la plaza y hacer un teatro. Y ahí en el teatro, pues sí, se daban funciones más seguidas. El teatro estaba exactamente enfrente al parque sobre la calle Libertad, ahora también en Carmona. Y ahí había estado la plaza de toros. Después se hizo otra plaza de toros porque los aficionados a los toros querían tener su plaza. Había ya la del Montecillo y estaba haciéndose la del Paseo, pero pues cada empresario quería tener la suya. E hicieron otra en frente al atrio de la iglesia de la parroquia de Santiago, justo donde después tuvo una fábrica de istle, de costales. Ahí también, en ese barrio, se puede decir que surgió una zona industrial, porque hubo muchas fábricas que ahí se empezaron a desarrollar. Una fábrica de yeso que estaba en la esquina de la calle de Carmona con la avenida La Paz, de la familia Heinz. Pues estuvo la fábrica esta de costales y mecates, en donde había estado la Plaza de Toros, de los señores Gómez Madrazo, Gómez Escárate y Gómez Madrazo. Estuvo también la fábrica de refrescos América, que hacían la doble cola, el barrilito, el Pep, el Pop, el Hit, el Valle, Ginger Ale, etc. Y así, bueno, se fueron desarrollando algunas fábricas como, también la fábrica de estufas Veroa. En fin, ¿por qué se acabó, por ejemplo, la Plaza de Toros? Bueno, esa plaza tuvo su fin a raíz de la inundación del 33. Justo saber es que ahí Santiago, Tlaxcala y Soledad fueron los lugares más afectados. Se murió mucha gente por la inundación, no necesariamente porque se inundaran, se murieron ahogados, no. Lo que pasa es que llovió tanto que las bardas, techos y además el agua que se desbordó del río Santiago, pues se llevaron esas bardas y la gente murió de aplastados porque pues, muchos estaban dormidos. La gente se había ido al grito, fue el mero 15 de septiembre a las 11 de la noche, pero antes del grito empezó el desbordamiento del río y empezó a caerse las bardas y pues la gente que había ido al grito
pues habían dejado a sus niños, a sus viejos, dormidos, y a la hora que se supo que había derramado agua el río porque se había tronado la presa de la Constancia, pues corrieron a ver qué había pasado y encontraron desgraciadamente a muchos niños y a muchos viejos que habían fallecido. Y todo eso fue a raíz de que se rompió la cortina de una contrapresa que se llamaba La Constancia, curiosamente igual que el nombre que tenía la Plaza de Toros. En fin, se puede decir que Santiago ha sido desde entonces un barrio muy importante. Ya sabemos que los barrios antes eran pueblos, luego villas, y luego se convirtieron en barrios. Y hoy en día pues están integrados a la ciudad, ¿no? Los 7 barrios. Y ya se dice que hay el 8º barrio. Pero bueno, ese es otro cantar. Por hoy aquí les dejo. Espero que lo hayan disfrutado y estaremos pendientes para estar aquí con ustedes próximamente.